Estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario. Y en este domingo el Evangelio nos presenta la realidad de las herencias, que es un tema muy controvertido, porque en la mayoría de las ocasiones se trata de repartir una serie de bienes entre varios. Y cuando se trata de repartir cosas materiales, aquí suelen venir los problemas. Es el caso, yo digo, del Evangelio de hoy. Y esto nos lleva a muchas rupturas familiares. Y esto es lo penoso, porque la mayoría de las herencias es repartir y repartir entre hermanos. Y es muy doloroso que entre los hermanos haya discusiones, enfrentamientos, incluso algunos lleguen a dejarse de hablar ya para toda la vida. Perder un hermano o una hermana por dinero es algo realmente triste y penoso. Y en el Evangelio de hoy, uno del público le pide a Jesús que su hermano mayor reparta la herencia con él. Le viene a decir a Jesús que haga de mediador, que haga de árbitro entre él y su hermano para que su hermano reparta la herencia. Jesús no entra en el tema, no quiere entrar. ¿Por qué? Porque en estos casos la casuística es muy grande. Si escuchas a un hermano, parece que tiene él toda la razón. Escuchas al otro hermano, parece que tiene él también toda la razón. Cada uno se fija en aquello que le conviene a él y quizás muchas veces en cosas que son verdad, pero no tenemos que afinar, digamos, tanto, sino tenemos que mirar más bien por lo que significa un hermano, que es alguien de tu sangre, que tiene que ser alguien muy importante para tu vida. Y Jesús, en esta ocasión, no se queda con la casuística. Él se va a sentencias universales. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Guardaos de toda clase de codicia, porque aunque uno ande sobrado de bienes, su vida no depende de sus bienes. Y esta experiencia la han tenido muchas personas. Personas que a raíz de haber padecido una enfermedad grave, se han dado cuenta de que los bienes materiales no merecen la pena hasta el punto de tener que discutir con un hermano, reñir con un hermano y dejar de hablar a un hermano. Los bienes materiales no merecen la pena hasta ese punto. ¿Son importantes? Sí, pero no hasta el punto de discutir y dejar de hablar a un hermano. Y la clave, como la mayoría de las cosas, está en el corazón. Que el corazón no esté apegado a los bienes materiales. Esa es la clave. Que el corazón no esté apegado a esos bienes materiales. No que los bienes materiales sean malos, no. Los bienes materiales son necesarios. Incluso los bienes materiales son buenos en sí mismos. Y son necesarios. Si no tuviésemos bienes materiales, no podríamos vivir. Necesitamos comer, necesitamos una casa para vivir, necesitamos toda una serie de cosas. Entonces los bienes materiales nos proporcionan esas necesidades, pero la clave está en el corazón. La codicia y la avaricia y el ansia por tener cosas, eso es lo realmente malo. Eso es lo que no quiere el Señor. No viene a decir el Señor que los bienes materiales sean malos, que odiemos los bienes materiales, no, porque son necesarios. Es más, el mismo Jesús hizo uso de ellos. Jesús también comía, por supuesto, no quedaba más remedio que comer. Jesús también vivía en una casa. O sea, los bienes materiales son necesarios. Lo importante es que nuestro corazón no esté apegado a esos bienes materiales. Que no codiciemos los bienes materiales, que no tengamos avaricia, que no tengamos ansia por esos bienes materiales, incluso a costa de los demás, como pasa en el Evangelio que hemos escuchado este domingo. Y la igualdad total es imposible. Y además, la igualdad en bienes materiales sería algo injusto, en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Me explico. Aunque partamos de ceros y a todo el mundo se nos dé las mismas posibilidades, después las personas somos diferentes. Hay algunos que son muy trabajadores y al trabajar mucho ganan más. Rinden más todos esos bienes que tienen. Otros son menos trabajadores, tendrán menos. Unas personas arriesgan más y otras personas arriesgan menos. Entonces, es justo, a mi parecer, que el que arriesga más y el que trabaja más
tenga más bienes materiales. Eso sería justo. Pero teniendo en cuenta que no haya excesivas diferencias. Porque cuando hay excesivas diferencias, esas diferencias cada vez se van acentuando más. Y algunos se convertirían en pobres y otros en muy ricos. Y eso tampoco lo quiere Dios. ¿Cómo solucionó Dios este tema en el Antiguo Testamento? Para que no hubiera esas diferencias tan abismales entre ricos y pobres. Dios lo solucionó de una forma muy curiosa. Lo solucionó con los jubileos. ¿Qué eran los jubileos? Los jubileos se celebraban cada 49 años. Y el jubileo consistía en que los bienes que uno había adquirido, que lo había comprado a otra persona, esos bienes volvían otra vez a la persona a la cual se lo compró. Pero era cada 49 años. Él había comprado esos bienes, los había disfrutado durante 49 años, pero a los 49 años volvía otra vez a la familia que en un principio los tenía. Y de esta forma nunca se acentuaban esas diferencias tan grandes entre ricos y pobres. Y hoy los cristianos no tenemos jubileos, pero tenemos fraternidad, tenemos amor y tenemos que procurar que nunca haya esas diferencias tan grandes entre ricos y pobres. Y una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Las herencias las hemos ganado nosotros con el sudor de nuestra frente? No. Es algo que nos ha venido dado gratuitamente. Por lo tanto, si nos ha venido dado gratuitamente, conformémonos con lo que nos ha tocado, pero por una herencia no riñamos nunca con un hermano. Y Jesús, en el Evangelio de hoy, les presenta a los oyentes la parábola del rico insensato. Dos ideas tenemos que sacar, o alguna más, pero yo presento dos ideas de este rico insensato. El rico insensato, la primera idea, no hace mal en ser rico. No hace mal en asegurarse su vida. El mal del rico está en que tiene el corazón apegado a las riquezas. Y esto le lleva a olvidarse de Dios. Bien claro lo dice el Señor en otras partes del Evangelio. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Es realmente difícil servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque el corazón se nos apega a los bienes materiales. No tenemos nada más que ver los países que son muy avanzados, me refiero materialmente, casi siempre son países en los que se cree menos en Dios, donde el número de ateos es más grande. ¿Por qué? Por lo que dice Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero, porque idolatramos al dinero y el dinero, los bienes materiales, lo convertimos en un Dios. Y en segundo lugar, esta segunda idea es que este rico también se olvida de los hermanos. No solamente se olvida de Dios, sino que también se olvida de los hermanos. No comparte. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Has acumulado ya muchos bienes, come y bebe y date buena vida. Pero en ningún momento este rico insensato se acuerda de sus hermanos. Me comentaba en cierta ocasión una misionera en África. Decía ella, allí hay mucha pobreza en el lugar donde yo estoy. Pero yo tengo la experiencia de que la persona que menos tiene es la que más comparte. Y la persona que más tiene es la que menos comparte. No deja de ser curioso. El que más tiene es el que menos comparte. Muy curioso. Pero por eso tiene más, porque no ha compartido. Lo importante es que no tengamos nunca el corazón apegado a las riquezas, porque si tenemos el corazón apegado a las riquezas, va a tener esas dos consecuencias, olvidarnos de Dios y olvidarnos de los hermanos. Pues que el Señor nos dé un corazón grande y generoso para que sepamos apreciar las riquezas en su justa medida, pero nunca que tengamos el corazón apegado a las riquezas, porque eso nos hará olvidarnos de Dios y de los hermanos. Que el Señor nos dé
la luz suficiente para entender esto y la fuerza para vivirlo y llevarlo a la práctica. Que así sea.